El capítulo 996 del manga de One Piece nos trajo mucha información, algo de confusión y bastantes sorpresas. Como siempre, hay muchas cosas de las que hablar el día de hoy, pero no te preocupes, en pantalla deberías estar viendo todos los temas de los que te hablaré. Si quieres saber más sobre esto, quédate y averígualo. Sin más, arranquemos. Este capítulo estuvo repleto de información y pudimos ver la mayoría de los frentes actuales en Onigashima. Esta vez arranquemos con el plato fuerte, Yamato y más Yamato. La hermosa y valiente joven nos dio muchas cosas de las que podemos hablar en esta ocasión, pero claro, entre todos los puntos a tratar, sin duda el que más nos interesa a todos es cuál demonios será la fruta que tiene Yamato. Para serte sincero, no lo tengo muy claro, pero me sumo a los que me comentaron en los videos anteriores que Yamato puede tener la fruta del tigre blanco o Byakko. Por si no lo sabes, este tigre es uno de las 4 bestias mitológicas de Japón, aunque en realidad se originan en la mitología china y son 5, no 4, pero como sea, eso es otro tema y no vine a hablarte de historia y mitología. Lo que me interesa son sus posibles semejanzas con Yamato. Primero, el tigre blanco controla 2 elementos, los cuales son el aire y el trueno. Bueno, eso solo para que lo tengas en cuenta. Lo que me hace querer apostar por este ser mitológico para que sea la fruta de Yamato es su relación con el dragón azul, pues a pesar de que en muchos relatos mitológicos estos dos tienen una relación bastante cercana, en un principio terminan enfrentándose el uno contra el otro, el tigre blanco y el dragón azul, 2 compañeros que terminan siendo enemigos. Así que ahí pongo mi apuesta. Yamato tiene la fruta del Byakko. Sin embargo, para saberlo a ciencia cierta tendremos que esperar a que Oda nos revele la verdad. En el siguiente punto, algo a resaltar y que quiero que tengas muy en cuenta son las palabras que Yamato le dice a Momonosuke. Eso de que él es la persona que traerá el amanecer. De hecho, esto se pierde mucho con la traducción, pero de eso hablaremos en el video de los errores de la traducción. Suscríbete para que no te lo pierdas. La cuestión es que esta frase de Yamato para mí es como una especie de metáfora. No es que el pequeño sea quien provoque este gran cambio que nosotros conocemos como el amanecer. Es más que Momonosuke será uno de los disparadores para que se dé este gran cambio. Y puede ser de 2 maneras. Que una de las acciones del pequeño cause que Luffy tome una decisión que normalmente no tomaría. O la otra, y la que veo más probable, es que tendrá una gran participación en hacer que Luffy y la banda puedan llegar a Laftel y desvelar todos los secretos que se esconden en ella. Para cerrar el tema, quiero hablar de algo que algunos de ustedes comentaron en los videos anteriores. De hecho, lo empezaron a hacer desde el spoiler. Muchos me dijeron que Yamato tenía miedo de Sasaki y que por eso había escapado de la pelea. A lo que me gustaría preguntarte, ¿estamos viendo el mismo capítulo? Pues para mí, Yamato claramente no le tiene miedo a Sasaki. De hecho, antes de que llegara Franky se estaba preparando para pelear en serio contra este miembro del Tobiropo, y de verdad sé que a muchos les está gustando muchísimo Sasaki, pero en una pelea seria no sería un partido para Yamato. Incluso tengo mis dudas si de verdad la valiente joven tendría que ir con todo para ganar. Tal vez a medio gas lo podría palear, eso en una pelea 1 contra 1, pero tampoco creas que miro demasiado hacia abajo a Sasaki. De hecho, es muy fuerte, lo suficiente para tener una pelea con uno de nuestros protagonistas, y claro, te estoy hablando del Super Aniki de los peinados locos, Franky. Y es que para el carpintero de los Mugiwaras es el oponente perfecto. Es como si Oda hubiese creado a Sasaki con la exclusiva meta de hacerlo su enemigo en este arco. No sé si estás de acuerdo conmigo, pero espero que esta pelea sea tan buena como la pelea de Franky en Dressrosa. Digo, una pelea de esas de toma y da, 1 y 1, una pelea de pura determinación. Puede parecer un tipo de pelea bastante tonta, pero a su vez es bastante genial. Ahora, en el siguiente tema tenemos a Trafalgar y los Poneglyph. En este capítulo se nos deja muy clara la determinación del Supernova en enterarse mejor de sí mismo. Tal vez debería de decir que quiere entender su propósito de existir. Es un poco como el dilema que tenía Ace en su momento sobre si debería de vivir o no. Claro que no es lo mismo, pero es similar en el sentido de que Oda hace esto para desarrollar más al personaje y
que veamos sus preocupaciones, sus dudas y ese tipo de cosas. Para hacerte la historia corta, nos muestra más de sus sentimientos, sus pensamientos, sus emociones, haciéndolo así un personaje más complejo. En fin, para terminar con el tema de Traffy, encontrar el Road Poneglyph es idea de Trafalgar, no de Robin. Más que un error de traducción, fue uno de interpretación. Yo también me incluyo en esto. En el video de la reseña te dije que fue Robin quien sugirió que debería de encontrarlos, pero este no es el caso. En realidad fue Law. Y hablaremos un poco más extendido de este tema en el video de errores de traducción. En el siguiente tema tenemos a la pequeña Tama, y en este capítulo sabemos cómo llegó, pero exactamente cómo llegó es lo que nos preocupa en realidad. Ella dice que en un barco enemigo, y abre muchas posibilidades, ¿verdad? En lo personal me inclino más a pensar que llegó gracias a los subordinados de Kaido que estaban en Udon. Me refiero al Trompa de Elefante y sus chicos. Lo que me parece más importante en este punto es que si recordamos, Caribou se encontraba con ellos la última vez que supimos de él, y si mi suposición de que Tama llegó con ellos es correcta, tendremos al despreciable compañero en la isla. Puede parecer que él no es importante, pero tengan un ojo en el nuevo Supernova, ya que si Oda se encargó de darle participación en este arco, dudo mucho que lo deje fuera de la gran batalla que estamos teniendo. Ahora vayamos a la escena final del capítulo, pero no es nuestro último tema. Y es que más allá de si la expresión de Sanji al final del capítulo es por su temperamento pervertido o no, esto pasa a un segundo plano en esta ocasión. Y es que posiblemente estés pasando por alto el hecho de que Sanji es el único de los 3 Mugiwaras en el lugar en detectar la voz de la mujer. Y esto parece ser gracias a su haki de percepción. Muy curioso si tenemos en cuenta que Luffy tiene muy buen manejo de este tipo de haki. Además de que si bien no sabemos qué tan bueno es Jinbei en el manejo de este tipo de haki, es un ex Shichibukai, por lo que debería de ser muy competente. Bueno, necesitamos ver las siguientes escenas para saber si fue otro de los típicos arranques pervertidos del cocinero o si de verdad su haki de percepción funciona tan monstruosamente cuando sus intereses pervertidos están en juego. Bien, momento para entrar a la recta final, y el tema es Kaido contra las vainas rojas. Sé sincero, aquí no hay ninguna sorpresa. Como esperábamos, el Yonko les está partiendo su mandarín en gajo a todos los samuráis. Si hay algo que me intriga es cuánto más podrán durar las vainas rojas. Por lo que parece están en las últimas y Luffy parece estar muy lejos, por lo que la situación pinta para muchos moridos, a menos de que quien salve a las vainas rojas sea Big Mom y no Luffy. Claro, la Yonko no lo salvaría con la intención de hacerlo, simplemente sería una consecuencia por su llegada y su posible traición. Y ya que hablamos de esto, tengo una idea loca que me ronda por la mente y te la quiero compartir. Mira, esto nace por la participación de Killer y Kid en este capítulo. Más allá de lo que hablan estos dos sobre de que Kaido es el pirata más fuerte, que por cierto, de aquí creo que viene el título del capítulo. Lo que más me interesó es hacia dónde se dirige el Pelos de Pincho, y es a donde está Kaido. Lo que tiene en común con Big Mom, la hermosa bolita de carne se dirige al mismo lugar, y si me preguntas, ya te lo dije, huele a traición y muy fuerte, ya que Kaido no necesitaría la ayuda de la Yonko contra las vainas rojas, y ella lo sabe muy bien. Entonces te quiero plantear el siguiente escenario, y está muy loco por cierto. Big Mom traicionará a Kaido, y mientras estos dos colosos pelean llegan Kid y poco después Luffy, ellos tres contra Kaido. Dime, ¿te sigue pareciendo un escenario imposible en donde se pueda derrotar al pirata más fuerte? A mi parecer esto sería muy interesante y descontrolaría todo en Onigashima. Sinceramente me gustaría que pase, aunque parece muy pero muy poco probable, pero se vale soñar, ¿no? Bueno, una cosa más, quiero que tengas claro que este análisis es basado en mi manera de ver e interpretar el manga, por lo que eres libre de estar en desacuerdo y compartir tu propia opinión. Quién sabe, tal vez puede salir algo muy interesante, te estaré leyendo en los comentarios. Por cierto, si eres nuevo por acá, yo soy Thailand. Ya que has llegado hasta aquí, sé que te ha gustado el video, así que suscríbete para que no te pierdas más contenido como este, y no te olvides de activar la campanita así como todas las notificaciones para que YouTube
YouTube te avise cada vez que hay un nuevo video. Y puedes ayudar a que este canal crezca un poco más compartiendo. Ahora sí, va siendo hora de despedirnos. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente. Bye bye.